Hola compañeros y doctora. El día de hoy mi equipo conformado por Jimena, Alexa, Guadalupe y yo, su servidora Hilary, vamos a hablar sobre el parásito Ascaris lumbricoides. Bueno, para empezar, tenemos que mencionar que vamos a abordar diferentes temas como la introducción, las características morfológicas, su ciclo biológico, factores de virulencia, epidemiología y su cuadro clínico. Bueno, como introducción, tenemos que mencionar que Ascaris es un parásito que va a estar relacionado con el nivel socioeconómico bajo y pues sus principales manifestaciones clínicas van a ser en el aparato digestivo. Su taxonomía es el reino Animalia, filo Nemotada, clase Cernentida, orden Ascaridia, familia Ascarididae, género Ascaris y la especie Ascaris lumbricoides. Su morfología. Bueno, tenemos que mencionar que pues van a ser diferentes. En el macho, su tamaño va a estar entre los 15 y 30 centímetros de longitud, así como su diámetro va a ser de 2 a 4 milímetros. Su forma va a presentar una región curva en la parte posterior. Su aparato reproductor pues va a tener espículas y bueno, su color y su aspecto va a ser un poco blanco amarillento. Ahora, hablando sobre la morfología de las hembras, tenemos que decir que las hembras van a ser pues de mayor tamaño en comparación con los machos, ya que pues estas pueden llegar a medir de 40 centímetros de longitud y su diámetro pues puede ser entre 4 a 6 milímetros. Su forma pues va a ser muy diferente a la del macho, ya que este va a ser su cuerpo recto y cilíndrico. Y bueno, su aparato reproductor va a tener una forma tubular y pues este tenemos que mencionar que incluye los ovarios. Eh, Como dato, tenemos que decir que pues las hembras son capaces de producir miles de huevos. Ahora, los huevos pues van a tener una forma ovoide y estos van a medir entre 50 y 75 micrómetros. Bueno, estos van a tener una cubierta que va a ser gruesa y los va a proteger contra el ambiente. Su color pues va a ser muy similar al macho, va a tener un aspecto blanco, amarillento. Y bueno, este va a compartir los ambos sexos, tanto del macho como de la hembra. Ahora, hablando un poco más sobre su ciclo biológico, tenemos que mencionar que, bueno, este va a iniciar con la hembra. La hembra pues va a estar fecundada y su hábitat va a estar en el intestino delgado. Esta pues va a depositar sus huevos y van a ser eliminados pues por medio de las heces fecales. Y bueno, estos pues van a ser no tan infectantes de manera inmediata, ya que pues para poder serlo necesitan embrionar en el suelo. Y pues bueno, tiene que presentar condiciones favorables, como en este caso, que sea un lugar húmedo, que no esté tan expuesto al calor, tiene que tener una temperatura promedio de 25 grados Celsius. Y bueno, este, el huevo va a sufrir una división blastomérica y pues va a dar a su desarrollo del embrión. Ahora, cuando este se desarrolla, pues se va a formar en una larva móvil y después, cuando ya esté en su estadio infectante, pues ya va a estar un poco más grande. Ahora, los huevos deben, para poder infectar, primero deben ser digeridos por nosotros los humanos. Y bueno, esta pues se van a alojar en la segunda porción del duodeno para que puedan pues seguir su ciclo, ¿no? Ahora, esta larva tenemos que decir que ya va a llegar a medir de 200 a 300 micras para que pueda perforar la membrana ovular dentro de sus polos. Y bueno, esta va a penetrar la pared intestinal. Después de 24 horas va a ocurrir este proceso y tenemos que mencionar
que pues su vía de entrada va a ser por la circulación portal, ya que va a llegar desde el hígado, en donde va a permanecer de 3 a 5 días hasta aumentar su tamaño a las 900 micras aproximadamente. Luego va a continuar con su migración hacia las venas suprahepáticas y para que después pueda llegar a la vena cava inferior, ay, está por acá, para que pueda llegar a la vena cava inferior y de ahí pues ya pueda pasar al ventrículo izquierdo por las venas hasta llegar a las venas pulmonares. Eh, para poder atravesar su membrana alveolar y pues para que caigan pues a los alveolos. Eh, esta, a esta altura pues ya va a llegar a medir aproximadamente 1.5 centímetros. Y bueno, va a ascender a los bronquiolos y bronquios, también a la tráquea, y pues esta va a ser deglutida. Va a pasar otra vez por el esófago y por el estómago para poder llegar nuevamente al intestino delgado. Aquí ya se va a convertir en una larva y pues se va a desarrollar hasta alcanzar su madurez sexual, pues aproximadamente a los 50 días después de haber infectado. Se va a producir otra vez la fecundación y después de 10 días aproximadamente, pues ya es cuando se pueden encontrar los... Bueno, ahora pasamos con los factores de virulencia. Ascaris lumbricoides va a presentar tres estadios evolutivos: huevo, larva y adulto, como ya se mencionó anteriormente. Los huevos son producidos únicamente por las hembras adultas y se van a expulsar con las heces y pueden ser fértiles o infértiles. Ahorita lo que nos interesa son los huevos fértiles, que son más pequeños y de color marrón y tienen tres membranas. Estos van a ser los responsables de la transmisión de la infección. Dentro de estos huevos fértiles es donde va a ocurrir el desarrollo larval y bajo condiciones adecuadas de temperatura y humedad se van a transformar en larvas infectantes en un periodo de 1 a 2 meses. Tras la ingestión, estas larvas van a penetrar el intestino delgado y van a viajar a través de la circulación sanguínea llegando a los pulmones, como ya lo explicaron anteriormente, y pues este proceso va a ser conocido como el ciclo de los. Entonces, en los pulmones se van a desarrollar las larvas hasta convertirse en larvas de cuarto y quinto estadios y después van a ascender por el árbol respiratorio y ser deglutidas, regresando al intestino delgado para convertirse en adultos. Estos pueden vivir ya 1 año en el intestino y ahí es a donde se van a diferenciar en machos y hembras. Y ambos poseen un aparato digestivo simple y van a tener una capa muscular que les va a permitir resistir el peristaltismo intestinal, facilitando así su permanencia en el hospedador. Y bueno, hablando de mecanismos patógenos, se dividen en diferentes tipos. Y bueno, el primero es el traumático, perdón. Se da cuando la larva L3 rompe los capilares alveolares, produce lesiones en el parénquima pulmonar. El mecánico se da cuando el parásito adulto en el intestino delgado pues vive a nivel de este, ¿no? Como anteriormente mis compañeras mencionaron, en la segunda porción del duodeno y también pues causa obstrucción intestinal. De esta forma pues es el mecánico, ¿no? Hay otro mecanismo patógeno que es el migratorio, que pues causa lesión en otros órganos y también otro que se llama expoliación de nutrientes. Al alojarse en el intestino, que la larva o el parásito está en la fase adulta, pues consume los nutrientes que son del hospedero, ¿no? Esto afecta el estado de salud del huésped y pues afecta principalmente a niños porque ellos son los que más necesitan pues estos nutrientes, ¿no? La escariasis es una enfermedad tropical transmitida por la ingestión de huevos contaminados en suelo, alimentos o agua. Los grupos vulnerables van a ser principalmente niños de 5 a 15 años y pues es una enfermedad generalmente leve. Eh, la tasa global es de 11.1%, afectando a 731.8 millones y las regiones más afectadas van a ser
Asia Central y del Sur, América Latina y el Caribe. Va a tener mayor prevalencia en áreas rurales, países de ingresos bajos y regiones tropicales. Y los factores climáticos van a influir cuando hay una humedad mayor o igual al 80%, temperaturas entre 25 y 29 grados y alta precipitación, lo cual van a favorecer la infección. Hablando del cuadro clínico, existen diferentes fases y en las distintas fases pues hay diferentes afectaciones y también sintomatología. En la fase larvaria pues hay manifestaciones pulmonares porque como había mencionado anteriormente, la larva rompe alvéolos pulmonares y ocasiona pues lesiones en el parénquima pulmonar que ocasionan pues hemorragias. También hay congestión, inflamación en los pulmones y dentro del pulmón las cariasis. El parásito desarrolla el síndrome de Loeffler, que también pues algo característico de este síndrome es la neumonía eosinofílica y también tiene componentes clínicos que son la tos, los estertores bronquiales, expectoración y fiebre. Es muy común que en los niños haya reinfecciones. Pues las reinfecciones dan otra sintomatología como lo son los síntomas alérgicos, los cuadros similares al asma y el edema labial. Hablando de la fase adulta, pues se da a nivel intestinal. Y bueno, la enteritis se caracteriza por un síndrome diarreico que pues incluye la anorexia, la falta de apetito, la pérdida de peso y también las obstrucciones o suboclusiones intestinales. Esta es una complicación muy común que se cursa en estos síndromes diarreicos y pues también incluye otros síntomas como lo son el dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos, estreñimientos, meteorismo, masa palpable intestinal, desnutrición infantil y pues algo muy importante que es el inhibidor de la tripsina. En esta imagen que puse aquí del lado derecho podemos ver un poco como de ese meteorismo que había mencionado anteriormente, que pues es el exceso de gas en el abdomen. Hablando un poco de las migraciones erráticas, estas se producen por la ingesta de analgésicos o antihelmínticos. Y bueno, para fines prácticos, el parásito se irrita y eso hace que se mueva a otras zonas, o sea, como que lo estimulan y como que lo molestan y pues hace que éste se mueva a otros órganos. Y en cada uno de estos órganos, pues hay como efectos colaterales, por ejemplo, en las vías biliares está la colangitis, que es una obstrucción biliar que desarrolla dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Cuando el parásito se va al hígado, provoca abscesos hepáticos, granulomas, leucocitosis y fiebre. En el páncreas, pancreatitis aguda. Se va a la cavidad peritoneal después de romper las vías biliares y eso provoca dolor abdominal, abdomen en tabla, que es cuando el abdomen está demasiado rígido, pues otras manifestaciones peritoneales. Y pues hablando justamente del peritoneo, a veces el parásito se va al apéndice y esto pues provoca una apendicitis y pues ya sabemos como los síntomas que acompañan a la apendicitis, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, leucocitosis, neutrófilos, fiebre, vómito y bueno, igual aquí puse una imagen que es cuando el ascaris lumbricoides se va a los conductos lagrimales y pues como podemos ver, pues ahí está muy visible, valga la redundancia. También se puede ir al conducto auditivo externo, a la faringe y a través de la trompa de Eustaquio y a la vejiga urinaria pues en el tracto urinario, ¿no? De las vías biliares, algo muy característico pues es la ictericia por la acumulación de bilirrubina y pues esto incluye síntomas inespecíficos como náuseas, fiebre y vómito. Cuanto a sus síntomas, la mayoría de los niños con infecciones por Ascaris lumbricoides no presentan ninguna señal ni síntomas. Sin embargo, los síntomas que pueden llegar a presentarse son tos con sangre, tos y sibilancias, fiebre baja
expulsión de lombrices en las heces, dificultad para respirar, erupción cutánea, dolor de estómago, vomitar o toser expulsando lombrices. En cuanto al diagnóstico, se basa principalmente en la historia clínica del paciente, pero también en realizar un examen coprológico para identificar huevos o larvas en las heces, observar si hay gusanos adultos en la boca, nariz y las heces, realizar un análisis de sangre para determinar un aumento de eosinófilos, un tipo específico de glóbulos blancos, realizar una radiografía del abdomen para ver si hay alguna masa de gusanos, realizar una radiografía de tórax para ver si las larvas están en los pulmones, realizar una ecografía, una tomografía computarizada y también una endoscopía. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de la ascariasis causada por el gusano redondo Ascaris lumbricoides se realiza con medicamentos antiparasitarios como lo es el albendazol, mebendazol o ivermectina. Estos se toman por vía oral y suelen ser efectivos en una sola dosis o en un periodo de 1 a 3 días. El medicamento que había mencionado, el primero albendazol, la dosificación 400 miligramos en una sola dosis. Mebendazol 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 3 días o 500 miligramos por vía oral una sola vez. Y bueno, hablando de la prevención de este parásito, pues está el control adecuado de excretas, es decir, pues como había mencionado mis compañeras anteriormente, pues este es un riesgo porque pues hay personas que no tienen dónde hacer de sus necesidades y pues esto propicia, ¿no? El acceso a agua potable es otra de las medidas de prevención, la adecuada higiene personal y las medidas sanitarias meticulosas a la hora de pues cocinar y etcétera. Bueno, finalmente nosotras escogimos un caso clínico de obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides en un niño de 6 años. La infección por Ascaris lumbricoides suele presentar síntomas gastrointestinales, pero en casos raros puede causar obstrucción intestinal que requiere tratamiento quirúrgico. Se presenta el caso de un niño de 6 años con vómito, dolor y distensión abdominal por 48 horas. La radiografía que les voy a enseñar posteriormente mostró niveles hidroaéreos y una exploración quirúrgica reveló un apelotamiento de parásitos en el ileum. La obstrucción intestinal en niños se manifiesta con distensión abdominal, constipación y vómito, aunque las adherencias postquirúrgicas son comunes. En este caso, el apelotamiento por Ascaris lumbricoides es menos frecuente. El niño fue ingresado con un peso de 15,5 kilogramos y estatura de 108 centímetros, presentando signos de deshidratación y una masa abdominal. Se realizó una enterotomía para retirar los parásitos y el paciente recibió antibióticos y antiparasitarios en el postoperatorio. La resolución quirúrgica fue necesaria ya que no había antecedentes de cirugía previa y los estudios paraclínicos no indicaron infestación. Y pues como se puede ver en las imágenes, tenemos la imagen de la radiografía y también la imagen de el apelotamiento de Ascaris, que se puede notar eh, pues el parásito, vaya. Y bueno, pues para concluir tenemos que mencionar que Ascaris pues es un parásito muy importante en la actualidad, ya que pues como lo vimos, está prevalente en regiones con bajos recursos debido a la falta de higiene. Es un parásito complejo ya que necesita tanto el hospedero en el humano como en el exterior, ¿no? Eso sería todo y pues gracias por escucharnos.